Básicamente Madonna me dio esto, me dijo esto es un vibrador para que pienses en mí siempre que lo uses. Ella es lo más. Me gustaría ser definida como una buena persona, fiel a mí misma, auténtica, sí, sobre todo buena persona. Hola Vogue, soy Úrsula Corberó y hoy estoy aquí para enseñaros lo que metería en mi cápsula del tiempo. Pues esto es mi diario, que hice yo con mis propias manos. Como podéis ver, era una persona muy artística. Hice este collage maravilloso, lleno de color. Intuyo que esto es una U o unas orejeras, depende de cómo se vea. Pero yo creo que es una U. Gracias a Vogue, el otro día abrí el baúl de los recuerdos y había un montón de cosas que no sabía ni que existían. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que empiezo todos los mensajes diciendo estoy contenta porque, que creo que debería recuperar porque me acabo de dar cuenta de que era la persona más optimista del planeta Tierra. Voy a traducirlo, ¿vale? Del catalán al español. Estic contenta, estoy contenta porque ayer empecé natación. Un delfín. Esto ya es 2000. Esta semana ha sido súper chula porque el jueves, el día de piscina, la Alba, la Mónica y yo jugamos a los vigilantes de la playa. Hay uno malo que dice, esta semana no me ha gustado nada. O sea, no, yo no tenía punto medio, estaba muy contenta, pero estaba bien jodida. Porque desde el viernes hasta el lunes estuve enferma. Entonces dibujé un termómetro, el Dalsy, ¿os acordáis del Dalsy? Todos hemos tomado Dalsy, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Y una cama. Chicos, hay que escribir un diario y poner el motivo por el cual uno está contento, porque creo que es algo muy terapéutico. Eso lo voy a recuperar sin duda, porque siento que a medida que uno se hace mayor se enfoca mucho más en las cosas negativas que positivas, o sea, como que nos volvemos más cascarrabias, ¿no? Y en realidad es muy fácil encontrar la parte positiva de las cosas. Así que lo voy a hacer. Todas las semanas voy a coger un diario y voy a poner estoy contenta porque. Se lo recomiendo a la gente que lo haga también, porque la verdad es que era una niña muy feliz. Bueno, pues también estaba guardando estas dos reliquias dentro de mi diario que encontré el otro día. Voy a empezar con esta. Aquí ya empezaba yo mis pinitos de fashionista. Y es toda como una descripción de unos zapatos que vi y que me compró mi abuela, se ve. Y pone, hola, los zapatos que me comprará mi abuela. Los zapatos que están de moda, ¿eran estos? Ah, sí, los zapatos los quiero en blanco porque si no, no me conjuntan con mi ropa. Pues es que además me hace mucha gracia porque dice que los quiero en blanco porque me combinan mejor con... O sea, vete a saber, el cuadro flamenco, porque ¿desde cuándo el blanco combina mejor que el negro, no? Tengo otro, este es uno de mis favoritos. Porque se dice en mi descripción. Supongo que es algo que hice en el colegio porque pone física y psíquica. Se ve que esto es una descripción psíquica. Tengo mucho carácter, pero mucha paciencia. Soy muy cachonda y creo que bastante simpática. Eso sí, tengo que reconocer todo lo malo. Soy muy lenta. Y otra cosa que no es tan mala, soy también muy presumida. Mis deportes favoritos son la natación, que soy muy buena nadadora, como un delfín. Ah, y me olvidaba, como de mayor quiero ser actriz, pues ahora hago castings y salgo en la tele. A ver si lo consigo. Guau, ¿eh? O sea, podría llorar ahora mismo. Es que lo leo y me pongo a llorar, no sé por qué. Ay, porque las cosas se olvidan a veces, ¿sabes? Y está bonito recordar cuál era tu propósito en la vida. Y lo mejor de todo es cuando termina la carta. Todo esto es mi vida. Si te ha gustado, muy bien, y si no, también. Que yo creo que esto es lo que más me representa de toda la carta. Es la cruz de Tokio, de la primera y la segunda temporada. Es una cruz que encontré yo. Me acuerdo que estábamos haciendo como todavía con ensayos, estábamos con preparación de los personajes y yo estaba buscando como un collar con algo simbólico. Nos habíamos inspirado mucho en Natalie Portman en El León el Profesional, Matilda. Y me acuerdo que dije, bueno, voy a ir a Fuencarral, que está ahí el Mercado de la Plata y hay un montón de tiendas y tal, a ver si veo algo interesante. Y me encontré con esta cruz. Pues es la llave de la vida. No sé, me gustó. En cuanto a creación del personaje, todo lo que tiene que ver con pelo, make-up y vestuario, me gusta siempre aportar un poco mi granito de arena. Soy bastante méteme en todo en ese sentido. Oye, no sé, pensaba que a lo mejor podría funcionar. ¿Qué opináis? Para ganar batallas siempre hay que hacer sentir como que la otra persona también está escogiendo. Ha sonado un mazo de manipuladora eso, ¿no? ¡Qué horror! No es manipulación, es estrategia. Hay que ser estratega en la vida. ¿Te ha pasado alguna vez que vives como una situación que estás muy nerviosa y cuando acaba de suceder no te acuerdas ya lo que has dicho o cómo ha sido exactamente? Pues es un poco la sensación que tengo yo con La Casa de Papel. Como que fueron muchos años, pero que a la vez lo pienso y
Y lo que recuerdo fue como nada, ¿sabes? Guardo muchas cosas de La Casa de Papel. Podría haber traído muchas cosas, pero escogí esto porque no ocupa principalmente. Pero tengo también el mono de mi muerte. Tengo el mono todo ensangrentado. Menuda choriza que soy. Me quedé también con la... No sé si habéis visto La Casa de Papel, pero al principio Río tenía una medalla que se la da a Tokio. Pues esa también la tengo. Que en realidad le tocaba a Miguel, pero me la quedé yo. Y tengo la peluca. Porque en la última temporada el pelo de Tokio era una peluca, porque yo ya me había dejado crecer el pelo y me la quedé. Los rodajes son tan intensos, son tan... Es que pones tanta dedicación, tanto amor, tanta entrega. Entonces yo cuando termino un rodaje, durante un tiempo estoy como de luto. Tener un par de cosas del personaje o de tal, como que me ayuda a digerirlo de otra manera. Siento como que es una cosa recíproca. Bueno, yo dejo todo esto aquí de mí, entonces yo necesito llevarme algo de aquí, ¿no? Bueno, lo meto en la cápsula porque siento que esto representa una etapa de mi vida, un antes y un después. Esto es un collar vibrador que me regaló Madonna en una fiesta que fui a Miami. Pues lo he traído porque me parece bastante icónica la movida. No lo he usado nunca, no os preocupéis, parece un boli más que un vibrador. Básicamente Madonna me dio esto, me dijo esto es un vibrador para que pienses en mí siempre que lo uses. Ella es lo más, muy Madonna. Y le dije, thank you so much. Y ahí lo tengo guardado como si fuera una reliquia. Conocí a Madonna en un avión yendo de Los Ángeles a Londres. Yo la vi nada más entrar al avión, antes de despegar, fui al baño y cuando volví, era época COVID, porque me acuerdo que llevábamos todos mascarillas, pero la reconocí evidentemente. Cuando me desperté, que estaba completamente sobada, pues vino Madonna, se presentó, me dijo que era súper fan de La Casa de Papel y yo pues hice lo que pude. La verdad es que no reaccioné hasta que ya estaba fuera del avión. Pues mira, me pasó una cosa el otro día, que fuimos a la fiesta del after party que organiza siempre Guy, que es el agente de Madonna, que dicen que es la fiesta más divertida del año, porque es una fiesta donde no hay prensa, está todo el mundo, es tipo las caras más conocidas del planeta, no se puede hacer fotos, no se puede postear, entonces es todo como un ambiente súper relajado. Y fui para ver a Madonna y era tan grande la fiesta que nos estuvimos buscando y no nos encontramos. Pero bueno, no pasa nada, ya hemos dicho que ya nos veremos en otro lado. Bueno, pues voy a meter el vibrador en la cápsula del tiempo. Bastante gracioso meter un vibrador en la cápsula del tiempo. Aquí tengo una joya, literal. Es un reloj que he heredado de mi abuela. Como tengo buena relación con Cartier, me lo han restaurado porque estaba un poco chuchurrío, no nos vamos a engañar. Es un reloj precioso, se llama Tank Louis Cartier y queda así. Uy. Ostras, qué difícil es enseñar un reloj, ¿no? ¿Cómo es? Porque así tampoco. Dislocamiento de hombro. Me gusta que haya llegado justo en un momento en el que siento que estoy entrando en esa etapa de mi vida. Nunca había sido muy fetichista de las joyas y me he dado cuenta de que cuando haces pop ya no hay stop. Qué vicio, me está pasando con los muebles también, que siempre los muebles me habían dado igual. Yo creo que es entrar como en la etapa de los 30, 35, que te empiezan a gustar cosas que hacía 10 años no entendía muy bien, ¿sabes? Es un reloj que llevo viendo desde que soy muy pequeña, porque uno de mis hobbies favoritos que yo hacía con mi abuela de pequeña era ir a su casa y decirle que me enseñara las joyas, porque mi abuela ha sido siempre como una amante absoluta de las joyas. Y yo recuerdo este reloj, pero como que ahora ha cobrado otro valor. Yo me crié con mi abuela Pepi, vivíamos justo enfrente con mis padres. Y yo creo que todo lo que tengo así como de pasión por la moda, ahora las joyas, de ser presumida, lo que os he enseñado antes de las sandalias, que si os fijáis eran las sandalias que me iba a comprar mi abuela, nos íbamos al Corte Inglés, era uno de nuestros hobbies favoritos. Mi lado así más materialista lo he sacado de mi abuela, pero siempre ella me lo ha inculcado como una pasión. O sea, soy realmente una fetichista de las cosas bellas, soy así. Creo que lo que más les impacta a mis abuelas es verme en las revistas y en la televisión, pero porque ellas son muy consumidoras de televisión. En Antena 3 no sé qué pasó con La Señal, que se quedó como en bucle una frase mía en física o química, que yo decía, ¿no te daría pena dejar Madrid? Y yo decía, me quemaría por dentro. Sí, me quemaría por dentro. Me acuerdo de mi abuela que me llamó, porque ella se pensaba que yo estaba rodando y que yo estaba repitiendo las cosas todo el rato. Y me llamó tipo enfadada, tipo, nena, pots parar ja de dir tot el rato. Tot el rato lo mateix. Nena, por favor. Claro, porque ya se pensaba que yo estaba, que me había quedado ahí en loop. Es precioso. Estoy en love. Tengo unos catálogos de cuando hice mis primeros pinitos como modelo. Este es el primero que hice de cuando estaba escribiendo el diario. Es la misma época, es el mismo año. Ella, modelo.
Mocatriz. Yo me acuerdo como si fuera ayer de esto, ¿eh? Tengo un recuerdo muy nítido de lo bien que lo pasaba. Me acuerdo que era como una gran fiesta y éramos todos amigos. Mis favoritos son estos dos. Este era temática James Bond. Se ve, ¿no? Yo hacía de chica Bond. Es que es buenísimo esto. Este momento de que seguramente acaba de terminar de comer y me daba absolutamente igual, estaba así, toda ceporra ahí con la tripa diciendo, bueno, pues ahora me hago una foto, no pasa nada. Qué graciosa. El momento de hacerme modelo surgió porque yo veía Lluvia de Estrellas. Mi madre, yo le dije, yo soy artista y yo tengo que hacer cosas de estas. Pero bueno, antes de hacer esto, yo estuve haciendo castings y castings, no me cogían en nada, ¿eh? Pues mi madre me contó el otro día que yo le dije, es que tú no lo entiendes, mamá, que aunque no me cojan, yo hago el casting y a mí ya me graban. O sea, ¿qué más da que me cojan o que no me cojan? Yo voy allí, hago mi show, me graban. Es que yo quería que me grabaran. Mis padres siempre ha sido como, no han puesto duda, ¿sabes? Yo decía, ay, quiero hacer esto. No tengo recuerdo de mi madre diciéndome, bueno, cariño, pues inténtalo. Mi madre me decía, pues si quieres ser esto, lo vas a ser. Creo que es muy sano sentir el mérito propio, pero también uno, pues, tiene que ser consciente de que yo he tenido una educación, me han inculcado unos valores que, por supuesto, han hecho que yo esté aquí ahora. Voy a elegir este, que es el más pequeñito, y ya de paso os voy a enseñar también una faceta de troglodita. Posadora troglodita. Voy a meter este en la cápsula del tiempo, ¿qué te parece? ¡Tachán! Lo siguiente es este anillo, que no me lo saco desde hace 6, 7 años. Es un anillo que me dio mi madre y es un anillo que tiene mucha historia detrás. Es el primer anillo que les regaló mi padre a mi madre. Este anillo tiene, espérate, 40 años. Y la historia de este anillo es que mi madre se tiró al mar con él y lo perdió. Pero, ¿qué crees que pasó? Vamos a hacer como 3 opciones, venga. A, lo trajo una ola. B, se perdió y mi padre compró otro. C, se lo trajo una gaviota. Correcto. Compro otro. Sí, es una pena, ya. Podría ser increíble la historia. Es la réplica. O sea que en realidad el otro estará ahí, en el Mediterráneo, en la Costa Brava. Bueno, a lo mejor ahora ya está, vete a saber dónde, en Miami. Me pasó que yo fui a Ibiza, porque además no me lo saco ni para nadar. Estaba en el mar y se me cayó, pero lo agarré. Yo me acuerdo de pequeña la imagen de mi madre con el anillo y con un colgante que todavía lleva, que creo que se le va a tocar a mi hermana. Yo veo a mis padres ahora mucho más enamorados que cuando yo era pequeña. A través de mis padres me he dado cuenta de lo que significa el amor de verdad. A veces tenemos el concepto de que el amor es esa cosa del deseo, de la piel, de no poder vivir sin la otra persona. Y la verdad es que la relación de mis padres a mí me da mucha esperanza porque siento que el amor, a medida que van pasando los años, como que se va transformando en algo mucho más profundo, que va más allá del deseo. Es que claro, estar tantos años con una persona es una putada también porque como hija uno a veces sigue patrones, ¿no? Y la verdad es que mis padres han dejado la vara muy alta. Yo nunca había estado tampoco tantos años de relación con alguien. Cada vez veo las crisis como algo más bueno. Como que siento que las crisis a veces son muy necesarias. Va a hacer un poco de lo de resurgir de las cenizas como la ave fénix, ¿no? Y creo que une mucho también a una pareja pasar por procesos complicados. Digo que a mí me pasa que Chino sabe mejor lo que me pasa a mí cuando estoy como mal por algo y no sé por qué, y viceversa, ¿sabes? Como que Chino me dice, no, estás así, amor, porque piensa que vienes de aquí y ha pasado esto y tal. Ah, vale, sí. Y al revés. Es bastante fuerte ya, ¿no? Nivel de mimetización heavy. He querido hacer un poco como un popurrí de objetos. No quería ponerme muy melancólica ni ponerme a llorar. En algún momento ahí he tenido que aguantar el llanto, pero siento que me define un poco eso también, como que me gusta ser varias cosas, ¿sabes? No ponerme la etiqueta de ser solo una cosa. Una persona melancólica, nostálgica, me considero una persona muy familiar. Hay muchas cosas que tienen que ver pues, con las personas con las que he crecido, como mi madre, mi abuela. Creo que me define bastante bien todos los objetos que he escogido y, por supuesto, también pues, un poco a nivel como profesional, ver un poco mis inicios y no sé. ¿Dónde me gustaría que guardara Vogue mi cápsula del tiempo? En la Costa Brava. Tengo muy buenos recuerdos de la Costa Brava. Y aunque yo no sea una persona muy de playa, mis vídeos favoritos de mi infancia son en la Costa Brava, con mi hermana, con mi madre, con mi padre. Siento que todavía me quedan muchísimos recuerdos por delante con la Costa Brava. Hasta aquí hemos llegado. Ahí están todos los objetos de mi cápsula del tiempo con Vogue. Lo voy a cerrar y espero que me lo cuidéis, porque le tengo mucho cariño a todo.